su hermano no tarda en encontrarse con Chase en otra habitación. Recibiéndolo con una gran sonrisa, el menor se aleja, reacio a sus expresiones de cariño y a su inesperada visita. Debido al golpe en su ojo, Chase llevaba lentes de sol, por lo que el mayor no dudó en quitarle estos para ver qué pasaba, y al ver los moretones, dice sarcásticamente que lo único que su hermano tiene es su rostro, enojando aún más a Chase. Todo esto es visto en silencio por Josh, quien se siente algo nervioso por la plática que tienen los hermanos. Grayson siguió regañando a su hermano, tratándolo de tonto e inútil por meterse en problemas, hartando al otro al punto de querer golpearlo, pero una vez escuchó cómo el mayor le advirtió que si seguía con ese comportamiento lo llevaría a casa, se calmó en un instante, sorprendiendo el cambio de humor a Josh, quien se cuestionó qué tipo de relación de hermanos tenían. Grayson no tarda en pedir al guardaespaldas que los deje a solas, y aunque Josh está algo dudoso en dejar a Chase con el otro alfa, porque le recuerda a su hijo cuando está frustrado, decide salir de la habitación. A solas, los hermanos se sientan a platicar y Grayson le propone ir a una fiesta para liberar sus feromonas, a lo que el menor está reacio hasta que el contrario vuelve a manipularlo y le comenta que uno de sus perros tuvo cachorros el mes anterior, dejando en shock a Chase, quien empieza a temblar. Su hermano finge recordar que no le gustaban los perros al menor, pero que sí las aves, lo que trae un recuerdo doloroso para Chase, de cuando era niño y lloraba mientras tenía una ave desvivida en sus manos, pero es interrumpido por Grayson, quien le dice que las aves son inútiles a diferencia de los perros y que tiene gustos raros. El mayor se burla de que no encontrara al hombre con el que pasó su celo anterior, y si no quiere que se repita aquello, debe liberar sus feromonas, logrando manipular a Chase, quien parece ya decidido por ir a esa fiesta. Cuando ambos salen de la habitación se encuentran con Josh, y Grayson le avisa a este que saldrá junto con su hermano y no necesitan de su compañía. El Omega se preocupa y busca que Chase le confirme que está bien si no lo acompaña, solo que su jefe explota contra él y le grita que no se meta en sus asuntos, dejando sorprendido a Josh, quien mira con sospecha a Grayson mientras Chase se retira. Esto llama la atención del alfa y se acerca con curiosidad a él para verificar que sea un beta, soltando sus fuertes feromonas, a lo que Josh resiste con valentía y Grayson confirma que es un beta. Son interrumpidos por Isaac y el líder de seguridad, quienes le aclaran que Chase ya se fue y no necesita estar allí. Luego de que Grayson se fuera, los tres discuten sobre la seguridad de su jefe, pues tanto él como su hermano se negaron a que lo siguieran y felizmente el líder le puso un GPS a Chase para saber su ubicación. Solo esperaban que su mal humor hubiera desaparecido cuando volviera de esa fiesta loca. Esto alivia un poco a Josh, aunque está algo preocupado por cómo se encontraba su alfa, pues no parecía estar feliz de ir a esa fiesta y no sabe de qué habló con Grayson. En la madrugada, Chase vuelve a la mansión, totalmente ebrio y con sustancias en su cuerpo, así que Josh se lo lleva en brazos, pues esa noche él se encargaría de cuidarlo. La secretaria le aclara que no debe preocuparse por el estado del alfa dominante, ya que los de su tipo no son afectados por el licor y las sustancias, solo que esto no parece ser tan cierto por cómo está Chase en esos momentos. Una vez a solas en la habitación de su jefe, Josh lo deja en la cama y admira el atractivo del alfa, llegando a sonrojarse, pero se recompone para luego observar con algo de inquietud cómo Chase parece tener una pesadilla sobre un tal Nathaniel, Stacy y un perro, así que lo intenta despertar hasta que el alfa abre sus ojos y lo observa asustado. Cuando Josh piensa que todo está bien, los ojos de Chase cambian de color a dorados, lo que significa que el root de su jefe ha llegado y este no duda en lanzarlo sobre la cama para ponerse sobre él y besarlo, dejando en shock al Omega. Josh intenta detenerlo y apartarlo, pero por las intensas feromonas del alfa, termina dejándose llevar por sus besos, caricias y roces, solo que Chase está tan ido por las sustancias que se queda dormido antes de que pudiera siquiera quitarle la ropa. Aunque el Omega se siente frustrado y enojado por cómo lo dejó a medias, aparta al alfa para dejarlo en la cama y decide borrar el registro de la cámara para que los demás no se enteren de lo que pasó esa noche. Al día siguiente, Josh tiene el día libre y decide ir a casa de su madre para ver a Pete. Ambos lo reciben felices por su visita,
aunque su hermana le reclama por no alegrarse de verla a ella también. Una típica relación de hermanos. Josh solo se quedará un día allí y su madre se preocupa de que trabaje tanto, pero el Omega le aclara que su jefe es alguien con una agenda llena. Además, su trabajo no está tan lejos y podrá verlos de nuevo cuando tenga días libres. Josh, con su niño en brazos, logra notar el gran parecido que tiene con su padre y se pregunta si es que se manifestará como Alpha también, cómo crecerá y si tendrá la personalidad de Popo de Chase. Solo que suplica que esto no sea así. No soportaría que su hijo lo tratara mal cuando fuera adolescente. Su madre le pide ayuda para cortar el césped, ya que Emma y ella no se sienten preparadas para hacer eso, y luego de un rato los hermanos se encuentran platicando en el jardín mientras Josh está con la cortadora de césped. Su hermana le cuestiona sobre encontrar una pareja para que lo ayude con la crianza de Pete, o si ha tenido contacto con el padre de este, ya que conociendo a su hermano le parece raro que este no sea cercano a ese Alpha, puesto que siempre es meticuloso y no se quedaría embarazado de un desconocido. Josh le aclara que no tiene intención de intentar algo con ese Alpha de nuevo. Luego platican sobre la gran popularidad que tenía el Omega en la universidad, saliendo con varias chicas, y el Omega declara que no tendrán a nadie hasta que Pete crezca y tampoco piensa tener otro hijo. A Josh nunca le interesó estar con hombres hasta que conoció a Chase y había sido la persona con peor personalidad que conoció, así que no entendía cómo le gustó ese hombre. Emma, su hermana, le cuestiona qué hará cuando Pete pregunte por su padre, pero Josh le despreocupa aquello porque hay muchas familias monoparentales y cree que su hijo podrá aceptarlo sin problemas. Además, piensa que eso sería lo mejor, así Chase podrá seguir su vida libertina, lo que lo hace enojar porque recuerda el beso que se dieron hace unos días y debió haberlo golpeado en ese momento. Está decidido a irse de California una vez su trabajo termine, pues no quiere volver a verse con ese tipo. Cuando Josh vuelve del trabajo, Henry lo recibe con felicidad y luego de irse por el cambio de turno, Isaac se acerca al Omega para explicarle el buen humor de Henry, pues este ha estado todo el tiempo viendo el video donde se madrea a Chase para desestresarse. Isaac le pregunta sobre sus días libres y se ríen de cómo las madres siempre les piden arreglar cosas de la casa cuando las visitan, pero luego de ello, el Alpha, algo tímido, le confiesa que lo extrañó, lo que no es tomado con importancia por Josh, quien se apresura por buscar a su líder para reportar su regreso. Por otro lado, Chase está teniendo un sueño donde recuerda aquella noche donde marcó a un Omega, pero no puede ver su rostro ni reconocer quién era. Solo se escucha a sí mismo pedir que se embarace de él mientras lo llena con su semilla. Al despertar, luego de 3 días de estar inconsciente por su root, se percata que lleva la misma ropa que la noche de la fiesta, así que está aliviado de no haber estado con un desconocido de nuevo. Cuando nota que está hambriento, presiona un timbre para que vayan a atenderlo, pero nadie contesta y, enojado, sale de su habitación, azotando la puerta, yendo a la cocina mientras maldice internamente lo flojos que son sus guardias. Al llegar, observa que quien está de turno es Josh y le ordena que le haga de comer. Mientras el guardaespaldas está preparando la comida, Chase lo observa en silencio, preguntándose por qué un sujeto con ese aspecto tendría ese trabajo, si el que parecía necesitar protección sería él. Josh observa una lata de frijoles y duda si echarle en el plato o no, puesto que a su hijo tampoco le gustan estos, pero le sirve la comida sin ellos. El Alpha le cuestiona si es que no le puso veneno al plato, y debido a lo pesado que es con ese asunto, el Omega bromea que sería un honor ponérselo si es que así lo desea su jefe. Chase se irrita por la falsa sonrisa del castaño y se pregunta cómo es que ese tipo puso en cuestión su mala personalidad si actuaba así con él. Debido a lo irritado que está el rubio, solo para molestarlo más, Josh lo detiene y se acerca a servirle los frijoles en su plato, diciéndole que estos son el veneno. Aunque antes de que pueda alejarse, es sujetado del brazo por el Alpha, quien lo enfrenta y le pregunta si realmente quiere desvivir. El Omega, sin limitar sus palabras, le responde que desviviría solo por saber lo bueno que es en la cama, pero se da cuenta de que no es momento de bromear al notar el rostro enojado y sorprendido del rubio. Chase lo sujeta del cuello para olerlo, y Josh solo se queda en blanco por la acción, preguntándose si realmente tomó la medicación de ese día, pues no quiere que su jefe huela sus feromonas. Cuando retoma su compostura, trata de actuar normal y pregunta al otro si ya puede retirarse, ya que su turno está por terminar.
El rubio lo mira fijamente, pero con una expresión neutra, lo que alivia al Omega porque seguro el contrario no notó sus feromonas. Al Josh irse, Chase se cuestiona a sí mismo sobre por qué pensó que quizás su guardia se parecía a aquel hombre con el que pasó su Ruth hace años. Más tarde, los de seguridad tienen una reunión donde hablan sobre una carta de advertencia que llegó a la agencia de Chase, y por la fiesta que se avecina, deben tener más cuidado puesto que también irá Kit Pittman, alguien que fue víctima de un atentado recientemente. El día de la fiesta llega y es en la mansión de Pittman. Los invitados son importantes porque es una fiesta para promover la película que están rodando en ese momento. Josh se pregunta si verá a su hermana, ya que ella es la secretaria de Kit, pero antes de pensar más, Chase llega a la fiesta con un nuevo look, sorprendiendo a todos, ya que se ha teñido de negro el cabello, lo que provoca que el Omega se sonroje y Henry lo maldiga por ser tan guapo a pesar de ser un loco. Su líder les aclara que se tiñó el cabello para poder adaptarse a su personaje y, a lo lejos, notan que Chase habla con Kit, quien parece tener una marca en la oreja. Josh se entera de lo que pasó con Kit. Al parecer, un Omega lo marcó, pero no saben quién fue y debido a ello lo buscan como locos porque si no Kit tendrá que vivir solo para siempre, lo que es causa de burla de Henry, pues detesta a los alfas dominantes por su arrogancia. Aunque para el Omega es un alivio de que él sí supiera quién lo marcó, no como en el caso de Kit. En la fiesta, Chase es observado por los demás como un animal raro, pues no hay muchos alfas dominantes, y por sus ojos morados es que se identifican fácilmente. Esto irrita un poco al alfa, pero recuerda a Josh, quien también lo ve de esa manera, aunque le parece gracioso que guste tanto de su rostro, pero que odie su personalidad. Sus pensamientos son interrumpidos por una chica, quien se presenta como su compañera de reparto y parece estar abiertamente interesada en él, acercándose a coquetearle y soltando sus feromonas. Esto enoja a Chase, y por el aroma de la Omega la termina apartando bruscamente delante de todos, diciendo que los Omegas lo enferman y no le importa si es una fan. Harto de todo, el ahora pelinegro se retira de la fiesta para salir al jardín y vomitar, puesto que no soporta esas feromonas. Para tranquilizarse, se apoya en un árbol y saca un cigarrillo para aliviar la tensión, solo que escucha unos pasos cerca y se gira para ver que quien lo interrumpió era su guardaespaldas, el cual se sorprende de verlo ahí y no en la fiesta. En ese instante, debido a la oscuridad, los recuerdos de aquella noche de Ruth hace años vuelven a la mente de Chase, y ahora todo es más claro. El hombre con el que estuvo no era nada más ni menos que Josh, lo que lo deja entre confundido y enojado. No entendía lo que estaba pasando. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. Gracias por tu apoyo. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber cuando suba videos, tenga anuncios importantes o para participar en encuestas. También sígueme en mis cuentas de Instagram y Twitter para ver contenido extra. No olvides darle me gusta, comentar y compartir este videito si te gustó el resumen. Una mención especial a los miembros del canal: Army Forever, Uluses, Benja 2012X, Lío, Yamile Gamarra, Juliana Torres, Julie Albarrán, Marcus Peralta, Isabel Jiménez, Margarita Candia, Diana Pérez, 123 Merritt Historias, Tamara Cáceres, Ledis Atravera Sandoval, Juan Martín González Herrera, Juanca, Esperanza Solorzano Burillo, Pistacho, Miri 84, Jocelyn Galdames, Norma Sánchez, Celeste Solís, Marely Bolaños, María Chipat, Bani, Nando S. Vita. Muchas gracias por su aporte, ayudan a que el canal siga creciendo. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero.